Es muy difícil ser alcalde en La Paz. Vamos a ver el programa de Samuel como un programa a apoyar desde el Parlamento, pero a fiscalizarlo además desde el Parlamento, ¿no? Y yo no voy a ser un levantamanos en el Parlamento. Luis Revilla, ¿de dónde apareció? Luis Revilla era un concejal, ¿no? Y juntamente con ellos he promovido a varios otros. ¿Y estos jóvenes políticos que quieren hacer sexy Bolivia otra vez? ¿Qué opinas de estas políticas? Son tonteras. Bolivia siempre fue sexy. Yo soy un hombre de izquierda profundamente democrático. El MAS fue una esperanza, hoy día es una frustración. Porque hemos tenido gobiernos militares que no han sido dictaduras. Juan José Torres González, un militar que llegó también al gobierno a través de un golpe de Estado, a otro militar, y desplegó, sin embargo, un gobierno progresista, un gobierno que intentó atender los requerimientos de la mayoría de la población. Fascista, dictatorial, represivo y antipopular. Yo he sido preso del gobierno de Banzer. Uno dice Arces del MAS. ¿Qué tiene que ver con reivindicaciones indígenas populares este gobierno? El adversario es posiblemente el aliado de mañana. No es el enemigo de siempre. Camacho no va a ser presidente. Pero va a estar ahí cerquita, ¿no? No sé, yo voy a estar también cerquita. Yo soy una mala palabra hoy día, claro. Fue el primer abogado en lograr una condena para un ex dictador en Bolivia y uno de los primeros en el continente. Comenzó su carrera política como diputado, fue 2 veces alcalde de la ciudad de La Paz. Estuvo muy cerca a Evo Morales y luego rompió con el MAS. Perdió su sigla cuando intentó ser presidente el 2014 y luego vino el silencio. Hoy, nuevamente es candidato a diputado, esta vez con Samuel Doria Medina. Muchos lo conocen como Juan Sin Miedo. Yo soy Raquel Orozco y esto es Entre Caníbales. Juan del Granado, bienvenido. Hola Raquel, un gusto estar contigo. Se animó a ocupar espacios distintos, más tipo podcast, más tipo para redes sociales, eso es muy bueno. Bueno, depende de las inquietudes de ustedes, ¿no? De los periodistas, de los que hacen comunicación. Yo siempre dispuesto. Comencemos suavito. ¿Qué tan mal alcalde tenés que ser para que la gente extrañe a un prófugo de la justicia acusado por temas de corrupción? A ver, repíteme. ¿Qué tan mal alcalde tenés que ser de la ciudad de La Paz para que la gente extrañe a un prófugo de la justicia con presuntos casos de corrupción? Bueno, no sé. Mira, nuestra ciudad es una ciudad hermosísima. Sí. Pero muy compleja, muy difícil. Es muy difícil ser alcalde en La Paz. Uno requiere no solamente una dedicación absoluta, requiere un conocimiento riguroso de nuestra bella pero compleja ciudad. Y como no, requiere de gente, requiere de equipos. Yo inicié mi gestión municipal después de ser diputado, después de vivir 30, 40 años en esta mi querida ciudad. Y realmente tuve que aprender prácticamente todo. Y claro, tenía la voluntad de hacerlo, tenía el compromiso de hacerlo, y me rodeé de gente profesional, que de municipio, que de gestión, conocía más que yo, por supuesto. Y fue gente que me enseñó también a ser un buen alcalde. Entonces el Negro Arias no está rodeado de gente profesional. No lo sé, no sé quiénes son sus colaboradores. No quiero opinar de manera muy específica sobre el alcalde y sobre su gestión. No es muy ético, yo fui alcalde. Y a veces opinar sobre otras gestiones, uno se pone ahí de referencia, ¿no? Y eso no es muy adecuado. Lo que pasa es que los paceños y las paceñas lo consideran a Juan del Granado y su gestión una de las mejores, quizás la mejor del último tiempo. Entonces hay mucha gente que espera no su opinión sobre las personas, pero sí sobre cómo se está llevando adelante la ciudad en estos últimos años, ¿no? Hay muchos problemas en este momento, incluso retrocesos.
Tal vez lo que más lamento, lo que más percibo, es una pérdida de rumbo. Mira, vivimos en La Paz, todos nosotros, apreciamos a nuestra bella ciudad, pero bueno, ¿cuál es el rumbo de La Paz? ¿Cuál es el destino de La Paz? La Paz solamente tiene perspectiva de futuro para todos, si es que forma parte de la gran área metropolitana. Mira, ¿dónde puede expandirse La Paz? No tiene dónde hacerlo. Entonces tenemos que generar la paz metropolitana con Achocalla, con Laja, con Mecapaca, cómo no, con el Alto, con Viacha. Y mira, no solamente que La Paz metropolitana puede distribuir de mejor manera sus distintos requerimientos urbanos, sino que La Paz metropolitana puede ser un factor y tiene que ser un factor de peso esencial en la unidad del país, un polo fuerte en Occidente que articule la unidad vigorosa del país con ese otro polo fuerte de Oriente, pero que además pese de manera definitiva en el área regional. Tú sabes que la vista de los chilenos del norte y la vista de los peruanos del sur está puesta en La Paz, no está tanto en Lima o en Santiago, y nosotros no lo percibimos eso. ¿Cuándo perdimos ese rumbo, Juan? No es de un día para otro, ¿no? Lo que ocurre es de que hay tareas edilicias en una ciudad tan compleja como la nuestra, de no acabar nunca. Sí. Si llueve es porque, claro, se desbordan los ríos, ¿no? Si viene la época seca es porque se derrumban y se producen deslizamientos. Pero en medio de ese mundo de tareas urbanas, el comercio informal, el tráfico, las áreas verdes, tú tienes que situar en La Paz una perspectiva que vaya más allá. Y esa perspectiva, te decía, está en el área que ocupamos, el área metropolitana, en el Pacífico, en el norte de Chile, en el sur del Perú. A veces me imagino que esta dura gestión de la ciudad no les da tiempo a otras gestiones, a una visión más integral. Por eso convoco a que nuestras autoridades retomen esa visión integral, esa visión metropolitana de la Paz. Tenemos que reactivar convenios que yo los dejé firmados y en curso, de hermanamiento con el Alto, de hermanamiento con Laja, con Achocalla, con Mecapaca, para que hagamos cabalmente La Paz metropolitana. Juan, me decís que dejaste firmado y en curso poder pensar en La Paz metropolitana. ¿Cómo Solvó, heredero del movimiento Sin Miedo, o al menos intentó heredar esa fuerza, no continuó con este legado? ¿Qué pasó? Mira, tal vez no sea el caso de Solvó, ¿no?, sino de las últimas gestiones. Pero en todo caso sí, no fue el mismo impulso, ¿no? Sí. Tal vez no pude transmitir adecuadamente una visión de largo aliento como la que alentamos. Tal vez. Y bueno, mira, las propias circunstancias pues son cambiantes, ¿no? Por supuesto. Pero hay que retomar esto, hay que retomar esta visión de La Paz metropolitana. Los últimos años, ya de Solvó, ¿no? Estamos hablando ya del epílogo, quizás un poco la decadencia, 2019, 2018, quizás un poco antes. Muchos decían que todo se volvió decadente, incluso frívolo. ¿Será por eso que perdieron las elecciones contra Arias el 2020? Hay varios factores, ¿no? Es probable que la gente haya perdido ese gran encanto, ¿no?, que en su momento le dimos a La Paz, a nuestra gestión. Bueno, cada gestión tiene sus dificultades, ¿no?, tiene sus posibilidades, y tal vez la nuestra fue una gestión que desplegó de mejor manera sus posibilidades y aminoró también de mejor manera sus dificultades. ¿Hay autocrítica de parte de estos aliados tuyos? Ahora ya pasaron varios años, ¿no? Les ganó Iván Arias.
¿Hay autocrítica de qué puede haber sido lo que los llevó a no ganar esa elección? Pensando, mirando para atrás para pensar para adelante. No lo sé, seguramente. No he conversado ya con ellos hace tiempo. ¿No sos parte de Solvo? No. Yo sigo siendo del Movimiento Sin Miedo y estamos relanzando el Movimiento Sin Miedo. Lamentablemente Lucho por problemas de persecución judicial tuvo que dejar el país y lamentablemente no hemos mantenido un contacto con él. ¿Revilla es una víctima de persecución judicial? Claro que sí, espero que vuelva pronto, ¿no? Ahora que hay mejores condiciones para hacerlo. Sin embargo, el 2019, sobre todo el 2019, hubo casos, el Botadero, no hablemos del Botadero, que eso... La curva de Holguín, por ejemplo, ¿no? Un caso llevado adelante por la concejala Chacón, apoyada por Pedro Sus, más allá de la investigación judicial, toda esta trama de intereses, de amigos, de empresarios poderosos de La Paz relacionados con Revilla. ¿Revilla es una víctima en todo esto? No lo sé. No tengo el detalle de lo que me estás comentando, sí una referencia general, pero no tengo el detalle como para hacerte una apreciación. Qué hábil que sos, Juan. ¿Cómo que no tenés el detalle? La curva de Holguín, el punto neurálgico donde se une el centro paceño con el sur. Bueno, la conozco pues de memoria, pero tú me estás preguntando gestión municipal concreta. No lo recuerdo, yo no era alcalde en aquella época. Pero no estaba cercano, porque me imagino, Revilla y cualquiera, no se aleja tanto de no, Revilla hizo su propio partido, pues. Sí. Revilla hizo Solvo, y yo me quedé con el Movimiento Sin Miedo y nos distanciamos políticamente. Y no tengo por qué tener esos detalles que tú me estás pidiendo. Te la voy a dejar pasar, Juan. Sigamos. No me dejes pasar, continuemos si quieres. A ver, estamos hablando de Movimiento Sin Miedo, de Solvo, 20 años, ¿no? 20 años donde evidentemente hubo un desgaste. ¿Esto también le pasó al MAS? A ver, estamos hablando de mucho tiempo en el poder, con su carga de desconexión con la realidad, como pasa, de corrupción, de burocratización. ¿Puede haber un parangón ahí entre Movimiento Sin Miedo, Solvo, 20 años, más 20 años, decadencia, burocratización, corrupción, pérdida de norte? Se puede hacer siempre una apreciación general, ¿no? Te reitero que Solvo y el Movimiento Sin Miedo son cosas distintas en el tiempo, en sus liderazgos, en sus protagonistas, en sus desafíos y también en sus logros, ¿no? Somos cosas diferentes, más allá de la vinculación que ha habido y de la génesis común que hemos tenido. Lo que pasa es de que los proyectos políticos, cuando no se renuevan, no solamente en sus conductores, sino en sus planteamientos, tienden a agotarse. Sí. Y después del agotamiento viene la decadencia. Y claro, a veces los liderazgos no se dan cuenta de que se han agotado, no dan paso a otros liderazgos y caen inexorablemente en la decadencia y se convierten en liderazgos y en proyectos decadentes que le hacen un enorme daño, pues, local, departamental o nacional, donde estén ubicados. Ahora, esta realidad nos limita mucho a la hora de progresar, ¿no? Pensemos, a ver, los ciclos de los procesos políticos en Bolivia solo duran 20 años, comienzan, caen en decadencia y vuelven a punto cero, un punto cero que no es gratis porque es un punto cero con retroceso. Hablemos de Bolivia, ¿no? 20 años de más, donde hoy volvemos a un punto donde hay crisis económica, hay agotamiento terrible, depauperación, y hablemos de una La Paz también con, está bien, me decís Movimiento Sin Miedo y Solvo son cosas diferentes, pero hubo como una continuación de algunos de los mejores cuadros que vos tenías, y lo mismo, ¿no? Hoy vemos una La Paz que ha retrocedido en muchas de las cosas que vos, cuando eras alcalde, pudiste avanzar. ¿No hay un proyecto político que pueda durar más? ¿Son solo 20 años? Deberían durar más. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea la misma persona. No, estoy hablando claro, del proceso político, claro. Del proyecto, ¿no? De país. Claro. ¿Por qué se agotan? No te digo en 5, en 10 o en 20 años. ¿Por qué se agotan? Porque más allá de las buenas intenciones, más allá de muchas cosas positivas que se hacen, estos proyectos políticos, especialmente a nivel nacional, no encaran
los problemas más de fondo del país. Mira, nuestro país tiene muchísimos problemas, muchísimas dificultades, pero sin duda una columna vertebral de esos problemas tienen que ver con el extractivismo primario exportador. Seguimos siendo un país que solamente exporta materia prima. Somos un país incapaz hasta ahora de generar industria. No te digo que hagamos sustitución de importaciones, como era el desafío latinoamericano de los años 60. Sí. Pero mira, estamos hoy día con una nueva fuente de recursos naturales fundamental, el litio. Tenemos que industrializar el litio. No podemos simplemente sacar materia prima. Bueno, estos son los desafíos de toda la historia nuestra, desafíos incumplidos. No hemos podido convertir nuestros recursos naturales en industrias, en fuentes de trabajo permanente, en mecanismos de bienestar generalizado y de progreso nacional. O sea que, de ser gobierno, Samuel va a continuar con la industrialización que intentó comenzar a darse y bueno, ya vimos cómo está terminando este gobierno. Bueno, mira, somos aliados de Samuel, vamos a contribuir a su gobierno. Yo voy a ser parlamentario si es que tengo el voto popular. Vamos a ver el programa de Samuel como un programa a apoyar desde el Parlamento, pero a fiscalizarlo además desde el Parlamento, ¿no? Y yo no voy a ser un levantamanos en el Parlamento. Bien. ¿No? Va a ser un Parlamento muy interesante. Mira, vas a estar con Branco. Digamos que ganen estos cuadros que son muy, muy visibles. Vos, más visible que vos, ¿quién? Branco en Santa Cruz. Vamos a tener a Andrea, que está con vos también, ¿no? Barrientos en Cochabamba. Creo que hacía mucho tiempo no teníamos un parlamento con tantas figuras que vienen de una carrera política bastante larga. ¿Por qué diputado y no alcalde otra vez? Anoche tenía una discusión sobre vos en relación a eso. Algunos juristas bolivianos dicen es que no puede otra vez. Y otros decían no, lo que dice la norma es que 2 veces continuas, no discontinuas. ¿Por qué diputado y no alcalde otra vez? No puedo ser alcalde de nuevo. ¿No podés? La norma lo establece. No es la Constitución, pero sí una sentencia constitucional. Es la sentencia constitucional 1010 del año 21, del año 23, que establece que los periodos electivos no pueden ser mayores a 10 años y que no pueden repetirse después, claro. Entonces, bueno, es esa limitación, ¿no? Si pudieras, ¿lo hubieses intentado una vez más? Tal vez, mira, vengo de hacer una visita barrial esta mañana. ¿A dónde estuviste? Estuve desde la universidad, yendo por la 20 de octubre. Claro que es tu circunscripción, claro, además. Claro, si soy candidato sí, allí, estaba haciendo una pequeña campañita. Ajá. Y me fui hasta el Mercado Rodríguez, pues, ¿no? Bueno, todos los sábados voy al Mercado Rodríguez con Marcela, con mi esposa, a hacer las compras. Y la gente me decía esto, ¿no? Pero vaya de nuevo a la alcaldía, ¿no? La gente me visualiza más y mejor como alcalde, ¿no? No hay caso, pues, no puedo ser alcalde de nuevo, ¿no? Me hubiera gustado, tal vez sería un buen lugar para desarrollar cosas pendientes o para retomar cosas que se han abandonado, ¿no? Mira, la Paz Metropolitana fue un gran proyecto. Me gustaría volver a la alcaldía para retomar ese gran proyecto, ¿no? Como te decía, Laja, Palca, El Alto, Mecapaca, y ser una fuerza poderosa de nuestro país sobre el Pacífico Central. Con el Movimiento Sin Miedo, quizás podés para las próximas elecciones. ¿Tienen pensado ese norte? ¿Cuál? Que con el Movimiento Sin Miedo poder poner un alcalde. Sí, claro, por supuesto, sí. Estamos relanzando nuestro movimiento, estamos en un primer momento, no previsto, sí, no planificado. Mira, el año pasado salimos con un grupo de juristas independientes a recolectar firmas para algo que es urgente en el país, la reforma judicial, como una iniciativa ciudadana que es lo que nos permite la Constitución. Necesitábamos recolectar 1.500.000 firmas. Mira, recolectamos casi 1 millón. No alcanzamos, sin embargo, esa cifra que había sido enorme. Y nos dimos cuenta de la enormidad de la cifra cuando tuvimos que disponer de los libros, tuvimos que eliminarlos, picar los libros, porque alguna gente nos dijo, pásenme unas cuantas firmas para hacer un partido político. Mira, con esas firmas mal utilizadas, podríamos hacer 3 o 4 partidos políticos, 800.000 firmas.
Y entonces, ante ese riesgo, frente a estas demandas amigables que nos hicieron, tomamos la decisión de picar y de desaparecer los libros. Claro. Bueno, te digo esto, pero por el alcance que se tuvo, ¿no? Y en ese alcance, en estas 800.000 firmas, la gente nos demandaba. Nos decía, sí, necesitamos reforma judicial, pero también reforma de la salud, también reforma de la educación, en fin. Y entonces, claro, gente un poquito más razonaba con nosotros sobre la necesidad de un renovado proyecto político. ¿Cómo puedes abarcar todas estas áreas de interés ciudadano desde la sociedad civil? No, hay que estar en la actividad política para retomar un rol definitorio en el Estado. ¿Por eso dejaste los más de 10 años de silencio político? ¿Por eso volviste? Mira, no han sido 10 años de silencio, siempre he estado, pero he vuelto a la primera línea, he estado en una segunda, tercera línea. Pero sí, claro, estamos en el lugar donde llegan las balas. ¿Te gusta ese lugar? Mira, no es que me guste, pero ese lugar... ¿Tienes chaleco? Tengo chaleco, claro que sí. Es un chaleco Metáfora, por si acaso, metafóricamente. Tengo chaleco de 50 años de vida. Un chaleco que te permite recibir los proyectiles sin que te dañen. Incluso recibir los proyectiles y asimilar alguna carga positiva también que tienen. Y de esa manera continuar, ¿no? Los proyectiles, hablando siempre figuradamente, ya no son después de 50 años elementos que te derriben, ¿no? Sino son desafíos. ¿Sos un animal político cuando todos lo somos, claro que sí. Sí, sí, por supuesto. Unos mejores que otros, sí. Bueno, la política es un campo de iniciativas, de vocaciones, de actividades, de errores, de aciertos, y estamos sujetos a ellos. ¿Por qué candidatos como Tuto, Samuel, vos, bueno, Tuto y Samuel llevan década y media intentando ser presidentes? ¿Qué pasa con ¿No hay juventudes en la política? ¿No hay nuevos rostros para ocupar estos espacios de primera línea? ¿Qué opinas? Hay que promoverlos. Yo lo he hecho. Luis Revilla, ¿de dónde apareció? Luis Revilla era un concejal, ¿no? Y juntamente con ellos he promovido a varios otros. Pero la promoción de nuevos líderes no significa que los viejos estemos necesariamente destinados a la inmediata jubilación. Claro que nos va a llegar el tiempo, ¿no? Yo te digo, estoy aspirando a ser parlamentario. Son 5 años por delante. Sí. Bueno, cuando termine mi gestión parlamentaria voy a tener 77. Me imagino que será suficiente, pues, ¿no? No creo que te retires, pero bueno, ya lo vamos a ver. Corten este clip y nos vemos en 5 años. ¿Y estos jóvenes políticos que quieren hacer sexy Bolivia otra vez? ¿Qué opinas de estas políticas? Son tonteras. Bolivia siempre fue sexy. En este sentido figurado. Bolivia es una hermosura, Bolivia es una maravilla de país. Imagínate, estamos aquí nosotros, no te hablo de ir al oriente, estamos ahorita en Auquisamaña. Yo me voy a ir a Sopocache un rato y es otro clima, otro ambiente. Imagínate comparar esa belleza de Cobija, de Pando, con esa igual belleza de Tarija, ¿no? En fin, no, pues Bolivia es un paraíso. ¿Cómo te definís hoy en tu ideología política en una palabra? Yo soy un hombre de izquierda profundamente democrático. ¿Todavía se puede hablar de izquierda y derecha Claro hoy en día? Que sí. ¿No te parece que está todo medio difuso últimamente? No, mira, la izquierda es una visión que apuesta por cambiar una situación que no está bien. La derecha es una visión que cree que las cosas están bien y pretende conservarlas. Todas visiones respetables. Yo soy un hombre que en un país tan querido como el nuestro, donde el 80% de la gente no tiene empleo para el día de mañana, tengo que ser de izquierda porque tenemos que cambiar eso. Y tenemos que cambiar radicalmente porque esta carencia de empleo tiene que ver con una estructura que hay que modificarla. Por eso yo me defino de izquierda, porque hay que hacer modificaciones y transformaciones profundas. ¿El MAS ya no es de izquierda? Mira, hay visiones distintas, ¿no? De izquierda, ¿no? Yo no quiero descalificar a nadie, ¿no? El MAS fue una esperanza, hoy día es una frustración. Hablemos de la dictadura. Usted será quizás muy joven, niño o niña en su casa,
Pero acá el señor fue clave en el juicio a García Meza y a tantos otros en esa época. Vos sabés, Juan, y lo habrás visto en redes sociales, hay muchos jóvenes que nunca vivieron la dictadura. Yo, por ejemplo, que no soy tan joven, tampoco la viví. Por suerte. Por suerte. Solo que hoy vemos encuestas, vemos estudios, vemos muchos jóvenes en redes sociales aventurándose a pedir que regrese, a pedir mano dura, a decir incluso que vivimos en una dictadura. ¿Puedes poner luz sobre todo esto? Te escucho. ¿Vivimos en una dictadura? ¿Tiene que regresar? ¿Qué es la dictadura? A ver, te escucho. Mira, hay que diferenciar los regímenes autoritarios que pueden haber salido de las urnas con las dictaduras, pues. Las dictaduras militares son aquellas que rompen el orden constitucional, se toman arbitrariamente a partir de la fuerza de las armas el poder y ejercen un gobierno de facto, ¿no? Normalmente al margen de las libertades democráticas, generalmente en contra de los intereses populares. Te digo esto normal, generalmente, porque hemos tenido gobiernos militares que no han sido dictaduras. Juan José Torres González, un militar que llegó también al gobierno a través de un golpe de Estado, a otro militar, y desplegó, sin embargo, un gobierno progresista, un gobierno que intentó atender los requerimientos de la mayoría de la población. Banzer fue un gobierno de un... fascista, dictatorial, represivo y antipopular. Yo he sido preso del gobierno de Banzer durante varios meses. García Meza. Una dictadura narcotraficante, además, a la cual le clavamos 30 años de presidio. Sin derecho a indulto, claro. Evo Morales 1. Hay 2, hay 3. O sea, varias veces fue presidente, por eso digo. Evo Morales, ya te digo, fue una esperanza, pues. Después de los gobiernos liberales, tradicionales, conservadores, vino esta esperanza. Y yo la respaldé con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Pero no pudo desplegar lo que él había ofrecido. Él, mira, fue el primer presidente indígena. Él de por sí encarnó una enorme, y yo te diría, histórica revalorización de lo indígena y de lo popular. Este país de mayoría indígena nunca tuvo un presidente indígena. Tú sabes que no hace mucho tiempo, hace 100 años, 1925, aniversario, primer centenario de la República. Tú sabes, una de las normas que se dictó en la Alcaldía de La Paz con motivo de homenajear mejor el primer centenario, prohibir el ingreso de los indígenas al centro de la ciudad por estética. Bueno, después de un siglo tenemos un presidente indígena en el Palacio de Gobierno. Mira, es un avance histórico fundamental, más allá de lo que después Evo hizo o dejó de hacer, de lo que nos defraudó a muchos y de los que seguramente satisfizo a otros, ¿no? Bueno, son hechos históricos que marcan el avance del país en general, en una visión de largo aliento, ¿no? Una visión histórica. El país va a seguir avanzando, el país no va a ir hacia atrás. ¿Goni qué fue? Goni fue un intento conservador interesante. Yo creo que el logro fundamental fue la estabilidad. Tú sabes que yo fui un udepista entusiasta juvenil, del MIR juvenil también de aquellas épocas. Sí. Pero ¿Ahí claro, lo conociste a Samuel, no? No. ¿Ah, no? No, Samuel es posterior. Ah, no se cruzaron. Yo soy del MIR original, del MIR histórico. Él es del Trucho. No. Él es del MIR Nueva Mayoría, de una de las fracciones que después vienen del MIR. Sí. Caníbal eres, ¿no? Poquito. Igual que ellos. Bueno, ellos. ¿En qué estábamos? Estábamos en Goni. Bueno, Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo un acierto importante. Él estabilizó la economía. Claro, mira, los udepistas recibimos el peso de 7 años de dictaduras. Y entonces ese peso estaba reflejado, por un lado, en la economía que habían destrozado, pero además estaba reflejado en una enormidad de demanda social que estaba comprimida. Todo eso explotó a partir de un gobierno democrático.
Y estaba claro que el doctor Siles, más allá de su liderazgo histórico, de su civismo, de su patriotismo, no tenía las condiciones, no te digo personales, sino gubernamentales para enfrentar la crisis. ¿Y Arce qué es? Arce, nuestro presidente. Sí. Bueno, es un presidente que parece tener buenas intenciones, pero parece no tener rumbo, ¿no? Uno dice Arce es del MAS. ¿Qué tiene que ver con reivindicaciones indígenas populares este gobierno, más allá de algún discursito? Nada, ¿no? No quiero peyorizar al presidente, pero es la expresión ya de la decadencia de una propuesta. ¿Por qué este regreso tuyo a la primera fila de la política es con Doria Medina? ¿Qué compartís con él? Mira, en primer lugar, mi regreso es porque estuvimos el año pasado recabando firmas para una reforma judicial. Sí. No las alcanzamos. Y ahí me dijeron, bueno, para hacer reforma judicial y para hacer reforma de esto y del otro, hay que llegar al gobierno, reimpulsa un proyecto político. Bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en un primer momento. Todavía no tenemos las condiciones para nosotros encabezar una propuesta política. Y pensamos que podemos aliarnos con Samuel Doria Medina porque es un hombre de tradición democrática y es un hombre que, siendo empresario, invirtiendo su dinero en el país, puede encarar una situación de crisis económica que requiere este tipo de conocimientos económico-empresariales. A algunos sorprendió esta cercanía con Doria Medina porque uno podría pensar que a priori tienen líneas ideológicas disímiles, ¿no? Sobre todo cuando teníamos a un Samuel en alianza con un Tuto, con un Branco, identificados más hacia la derecha que la acabaste de describir. ¿Cómo explicás estas alianzas? ¿Ya no es tiempo de ideología, es tiempo de pragmatismo? No, la ideología, mira, es una visión del mundo. La ideología en Bolivia es una visión de tu país, una visión de su historia, de su presente y de su destino. La ideología es fundamental, no solamente para el político, para todos. Mira, si tú eres periodista, si el otro es abogado, si el de más allí es un mecánico, todos tenemos que tener una visión de país. ¿Cómo Juan para mejor ubicarnos en lo que estamos haciendo. ¿Cómo vos, Juan del Granado, me dice de izquierda, Juan me dice de izquierda, está en el mismo proyecto político que un Camacho que está más relacionado con la derecha? ¿Esta alianza es posible? ¿Cómo funciona? Mira, el escenario democrático es un escenario de convivencia. El adversario es posiblemente el aliado de mañana, no es el enemigo de siempre. Y en esa medida, los puntos de acuerdo tienen que ver con las propuestas concretas. Tenemos un desafío enorme en estos próximos 5 años. Tenemos que preservar la democracia y tenemos que encarar la crisis. Estamos en un momento histórico en el que las propuestas estatales de las últimas décadas se han agotado. Y entonces el agotamiento puede significar caos, puede significar crisis, pero también es una oportunidad para nuevas formulaciones, para nuevas visiones estatales. Es un momento de desafíos y no nos parece mal encarar esos desafíos en un primer momento con Samuel y con el Movimiento Sin Miedo. ¿Y con Camacho? Sí, con esta alianza, ¿no? Con una alianza democrática. Veremos que las incompatibilidades sean menores que los puntos de acuerdo. ¿Será que vas a poder, Juan? Porque imagínate, vas a tener, si son gobierno, ¿no? Si ganan, vas a tener que tomar decisiones sobre el Estado. Estoy segura que para Camacho hay que, bueno, no lo dejan hablar, pero Camacho te va a decir que hay que eliminar el Estado, achicarlo a la máxima expresión. ¿Vos qué opinas de eso? Camacho te va a decir, estoy especulando, ¿no? Pero va a querer quitar incluso los bonos sí, bonos no, subvención sí, subvención no. En estos puntos álgidos, devaluación sí, devaluación no, en estos puntos álgidos, ¿vos pensás que vas a encontrar un punto como, sí, de encuentro con miradas como la de Camacho? Camacho no va a ser presidente. Pero va a estar ahí cerquita, ¿no? No sé, yo voy a estar también cerquita. Vamos a hablar con Samuel. Samuel es el presidente, o va a ser el presidente. A él lo vamos a apoyar y con él vamos a discutir las políticas de Estado.
¿Qué tanto puede hacer un solo diputado? ¿Puede hacer mucho, puede hacer poco, teniendo en cuenta que obviamente por la situación de polaridad y de decadencia de la política en general, aparecen estas alianzas bastante amplias? ¿Qué tanto puede hacer mucho si es que no pierde el contacto con el electorado y con la comunidad. Ojalá el parlamentario sea siempre, en el caso mío, un canal de participación ciudadana. Y es ahí donde te alimentas. Mira, cuando yo fui diputado, lo primero que hice fue abrir una oficina, no en el Parlamento, sino en mi circunscripción. Y es allí donde iba la gente a buscarme. No iban al Parlamento a buscar una fichita y luego ver dónde estaba su diputado. No, tenían una oficina. Voy a poner una oficina en mi circunscripción. Y allí me voy a alimentar de las inquietudes de la gente y ojalá pueda responder con soluciones a esas inquietudes. Sé que vas a ser, si llegan, serías diputado, pero me gustaría saber tu opinión, vos que sos un hombre de política hace tantas décadas. ¿Qué habría que hacer con el Estado? ¿Hay que achicarlo? ¿Hay que eliminar las empresas estatales, privatizarlas? ¿Qué opinas? Mira, hay en la Constitución una definición que me obvia especulaciones, ¿no? La economía nuestra tiene que ser una economía plural. Y son 4 al menos los componentes de esa economía plural que tienen que trabajar de manera armónica. La economía estatal, la economía privada, la economía cooperativa y la economía comunitaria. Bueno, estas 4 formas de producir la riqueza en el país tienen que ser articuladas a partir de una visión integral desde el Estado, pero con una fundamental participación de la iniciativa privada. Claro, y cuando te hablo de la iniciativa privada, no te estoy hablando necesariamente de los grandes empresarios, que a veces son peyorizados injustamente. No, te hablo de nuestros amigos comerciantes, te hablo del pequeño emprendedor, del pequeño productor, del agricultor. Bueno, esa es la gran energía que contiene y que debe dinamizar esta visión de economía plural. ¿Y qué harías con las empresas estatales? Hay que fortalecer las estratégicas. Mira, el petróleo es una riqueza fundamental que tiene que estar en manos del Estado, porque es generadora de divisas, porque es generadora de recursos, porque está la energía ahí metida, ¿no? Las empresas estatales tienen que ser potenciadas, tienen que ser modernizadas, tienen que ser desburocratizadas, tiene que eliminarse la corrupción de ellas, no tienen que ser botín de los partidos políticos. Mira, las empresas públicas tienen que ser más eficientes que las privadas, como yo lo hice. Tenía 2 empresas públicas, sí. Emaverde y Emavías. La empresa municipal de áreas verdes y la empresa municipal de vías y asfaltos. Las mejores empresas. Los mejores asfaltos, los mejores parques. ¿Ahora cómo están? No lo sé. No me he metido todavía en eso, pero claro, puedo darme cuenta que no está muy bien porque hay muchos huecos en las calles, porque ya no hay flores en mis parques, etcétera, etcétera. Derechos humanos, un tema que para vos es muy conocido. Hablemos de Gaza. ¿Podemos tener relaciones diplomáticas con un país como Israel, que para muchos gobiernos, muchos países, está ejecutando un genocidio, para otros está ejecutando una masacre? ¿Qué dice Samuel? ¿Qué decís vos? Tuto decía que si es presidente avanzaría en ese sentido. ¿Vos qué opinás? Las relaciones son con los estados, y los estados están gobernados por determinados dirigentes, determinados gobernantes. Las relaciones con los estados. Mañana lo cambian pues a un gobernante, no por eso vas a cambiar tus relaciones, ¿no? La relación con los estados significa que es una relación con los pueblos. Esto es lo fundamental, sabiendo que pueden haber pues escenarios en los que las relaciones no son compatibles ya con una visión mucho más democrática, ¿no? Pero creo que esas son las excepciones. Y en este caso lo que está pasando con el Estado de Israel, con este gobierno, que como decís mañana puede cambiar, que al final no son las personas las que toman las decisiones, son los gobiernos, estas decisiones que toma en relación a su enfrentamiento con la franja, ¿qué opinás? ¿Habría que avanzar? ¿Bolivia tendría que avanzar en rearticular estas relaciones diplomáticas con la perspectiva de lo que está haciendo, ¿no? De las acciones que toma en contra de
de un pueblo. No tengo un criterio al respecto. Es un tema que es distante a nosotros, no sé si. Pero claro, está en la actualidad mundial. Pero no tengo un criterio definido. Hablemos de tu otro desamor, entonces. Hablemos del MAS. El MAS. Nunca fue mi amor, pero fue una esperanza para el país y fuimos aliados. ¿Cómo fue ser una figura de izquierda, abiertamente de izquierda, en un contexto dominado por un partido que se adjudicaba a la izquierda del país desde el 2006? ¿Cómo fue esto de ser un alcalde de izquierda en ese contexto donde, entre otras cosas, el MAS... Bueno, habían dos elementos diferenciadores, uno visible y positivo al principio y otro no tanto y muy negativo después. Ajá. El visible era que nosotros expresábamos como izquierda el sentimiento de los sectores populares urbanos. El MAS expresaba desde la izquierda las aspiraciones de los sectores indígenas y rurales. Algo positivo, ¿no? Porque esa reunión hacía mucho más vigorosa la alianza, hacía mucho más vigorosa la representación. Pero lo negativo estuvo en que había una visión autoritaria en el MAS, que no la teníamos nosotros, ¿no? Entre chiste, medio en serio, mi amigo Evo me decía, ¿y cuándo se van a inscribir al MAS? Y yo le decía, nunca, nosotros somos distintos. Bueno, pero lo reiteraba, ¿no? Entonces eso, entre chiste y chiste, te daba cuenta, expresaba una manera de pensar. Esta visión hegemonista, ¿no? Esta visión donde todo querían abarcarlo ellos. Yo le dije claramente, mira, nosotros expresamos una visión de izquierda popular vinculado más a lo urbano. Y si tú no respetas esto, no hay nada que hablar entre nosotros. Se lo dije también en broma, en chiste, pero bueno, había tensiones, pero había respeto mutuo. ¿Fue por esto que se rompe después la alianza? Mira, han habido varios momentos, ¿no?, de distanciamiento. Fueron actitudes autoritarias, pero no necesariamente con nosotros, ¿no? Fueron visiones equivocadas. No me acuerdo en este momento el momento preciso, digamos, de la ruptura. Fue un alejamiento paulatino. Creo que ahí hubo el intento, cuando yo dejé la alcaldía, de tomar el MAS del gobierno municipal, ¿no? Por la vía democrática, ¿no? Claro, no se esperaron que Lucho Revilla iba a ganar de lejos la elección, ¿no? Y la ganó, pues, y la ganó al MAS. Creo que era una señora, no recuerdo. Elizabeth Salgueiro, claro. El MAS la puso para adueñarse de la alcaldía, cuando efectivamente el gobierno municipal no era sino la expresión de un consenso que se logró después de recibir una alcaldía hecha pedazos, ¿no? Mira, yo recibí una alcaldía con una deuda de 140 millones de dólares, pagaderos en el corto plazo. ¿Sabes cuánto era mi ingreso anual total? 80 millones de dólares. O sea, yo tenía que cesar la alcaldía 2 años para pagar solamente la deuda, esa deuda de corto plazo. Y entonces tuvimos que desplegar una ingeniería financiera para postergar el pago de la deuda, pero desplegamos una ingeniería integral, una ingeniería de orden ético, moral, de orden administrativo. Te cuento otra gráfica. Ingresé a la alcaldía y ahí tenía 800 o 1000 funcionarios que habían ingresado en los últimos 2 años, cuando los concejales se turnaban cada 6 o cada 8 meses en la alcaldía como alcaldes. Y cada quien metía a su gente, luego venía el otro concejal, nos retiraba a la gente anterior y metía la suya. Bueno, me encontré con cerca de 1000 funcionarios que habían entrado en este pasanaco. Los voté a los 1000. Sí, pues. Al día siguiente la alcaldía amaneció rodeada de carpas. No eran los 1000, pero debían ser pues unos 200 o 300. Tuve que ignorarlos. Por supuesto que ya no están allí, ¿no? Pero sí, los ignoré. Pero no es esto lo principal. Los del Sin Miedo teníamos 9 meses de vida. Y mis compañeros dijeron, ha votado el loco de nuestro alcalde a 1000, ahora entramos nosotros. No entró ninguno, ni uno solo. ¿Sabes qué hicieron mis amigos? Sin Miedo. Me hicieron huelga de hambre dentro de la alcaldía. Bueno, tuve, con pesar, pero con decisión, que sacarlos a palo a las 4 de la mañana.
Ni Menos modo. mal que eran tus amigos. Bueno, algunos ya no son tanto, pero otros reconocieron que eso es lo que tenía que haber hecho. ¿Qué implica gobernar una ciudad desde la izquierda, Juan? Hoy, cuando decir izquierda es mala palabra, ¿no? Te escuché la otra vez en una entrevista decir ser de izquierda es sinónimo de más y ser del más es ser sinónimo de mala palabra, algo así dijiste. ¿Qué implica gobernar desde la izquierda? Muchos creen que es un mito urbano, pero vos lo hiciste. ¿Cómo fue esto? Mira, la izquierda es mala palabra en la boca de quienes no saben qué es la izquierda y qué es lo que significa una visión de cambio y de transformación. Pero bueno, sí, yo soy una mala palabra hoy día, claro. Y voy a seguir siéndolo a partir de una visión muy concreta, muy tranquila. Mira, ser de izquierda en La Paz significa alentar las flores en los parques, pero los barrios de verdad en las laderas. Mira, ser de izquierda significa asfaltar, los barrios de nuestra ciudad del centro, pero generar estabilidad en las áreas de riesgo en los periurbanos. Ser de izquierda significa mejorar sustancialmente el desayuno escolar, significa cortar absolutamente la corrupción. Sí, ser de izquierda significa generar deuda si es necesaria, pero para las grandes obras, para los puentes trillizos, ¿no? Para la estabilización de los taludes. Ser de izquierda significa finalmente tener una visión vinculada a la comunidad, tener audiencias ciudadanas siendo alcalde todos los meses con la gente para ver qué están pensando, para no creerme lo que me dicen pues, mis oficiales mayores. Todo está bien, alcalde, todo es una maravilla, ¿no? Mira, esto fue lo que ocurrió el primer mes o el segundo mes cuando yo estaba de alcalde, ¿no? Hice una primera o una segunda reunión y todo estaba perfecto. Y yo sabía que todo estaba mal, porque no podía estar bien además. Entonces hice un cuarto intermedio y les dije, nos vemos de aquí a una semana y me vienen ustedes a decirme qué es lo que está mal. Porque lo que está bien yo lo presumo. Lo que necesito es saber lo que está mal. Cambiamos el chip. Era así como se tuvo que manejar entonces la gestión municipal. Y al alcalde no le podían tomar el pelo. Porque si había una obra en ejecución de la cual me tenía que informar el alcalde o el subalcalde o el oficial mayor en la tarde, yo en la mañana había estado en la obra. Y entonces cuando algún subalcalde me dijo que la escuela estaba terminada, le dije, no has ido esta mañana, ¿no? A la escuela. No, ayer, tampoco has estado ayer, yo he estado esta mañana y le falta el 20% para concluirse. Bueno, entonces, claro, trascendía esto, todo el personal, y entonces sabían que el alcalde no podían tomarle el pelo, ¿no? Y empezó una nueva cultura ciudadana, una nueva cultura funcionaria mejor en la alcaldía, ¿no? Había que trabajar. Prohibido mentir. Qué difícil. Prohibido robar. Más difícil todavía para un político. Bueno, no sé para qué políticos, pero para mí siempre ha sido un principio sagrado. Ni un solo centavo de la comunidad. Vos como hombre de izquierda, Juan, que seguramente ya habrás reflexionado sobre esto, ¿en qué momento se dañó el movimiento socialismo? ¿Cuándo se jodió el MAS? ¿Cuándo se jodió el MAS? Exactamente. ¿No? Esa es la pregunta. Mira, no es un día, no es una fecha, ¿no? Pero yo creo que hubo un momento en que el MAS perdió su identidad, ¿no? Un momento en que el MAS, con una fisonomía y un líder indígena, dejó de representar esos intereses. Chaparina, tal vez, seguro, ¿no? Imagínate un gobierno indígena apaleando a los indígenas, ¿no? Ese tipo de expresiones gráficas han quedado marcadas en la historia. No es el punto, pero seguramente es un momento que te devela hasta dónde se había desviado del camino una propuesta, ¿no? Sí, son varios momentos, son varios hechos. Y claro, ya en el decurso,
es el abandono del proyecto, ¿no? Tú te vas dando cuenta que ese proyecto que debió mejorar las condiciones de vida de los más humildes y a partir de ello generar las condiciones de vida mejores para todo el país, ha perdido el rumbo, ¿no? Ya no lo está haciendo, ¿no? En una entrevista decías lo siguiente: hay que integrar lo indígena originario con las clases medias. Tenemos que retomar la construcción del Estado plurinacional como el contenido esencial de la República Democrática. ¿Vos pensás que Samuel va a continuar con el Estado plurinacional? ¿Con qué? ¿Va a continuar con el Estado plurinacional? ¿Vamos a volver a una república? Bueno, tendría que modificar la constitución política del Estado, a la cual me opondré, pues, en el momento final de cualquier acuerdo con Samuel. No creo. Mira, tenemos una constitución que no es el resultado de un gobierno. Sí. Esta constitución tiene muchos valores, tiene muchas cuestiones que reformar. El año pasado, con un grupo de juristas, hemos planteado reformas a la Constitución, porque nos parece que no es adecuado que el Parlamento designe a los candidatos para que luego nosotros votemos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es un error que esté en la Constitución. Hemos planteado que esos candidatos sean elegidos por consejos ciudadanos, ¿no? Hay muchas cosas que reformar, pero el Estado plurinacional es una esencia de lo que somos. ¿Por qué debe continuar? ¿Continuar qué? El Estado plurinacional. Porque somos eso. Bolivia es un país de muchas naciones, de muchas nacionalidades. Somos plurinacionales. Somos un conglomerado humano territorial que alberga a muchas culturas, a muchas naciones. Y podemos convivir entre todos. Y el conjunto de esa unidad es Bolivia. Ese es nuestro país. ¿Estás de acuerdo con Tuto cuando dice que se farrearon el país? ¿Pensás que en estos años no se hizo nada, no se avanzó en nada? Bueno, Banzer y Tuto se farrearon varias veces el país, ¿no? No, el término no es adecuado, ¿no? Hicieron mala gestión, sí, no cumplieron sus compromisos. No te hablo de corrupción, de esas cosas. Mira, los gobiernos que no tuvieron éxito no han vuelto luego, ¿no? Y los gobiernos que sí lo tuvieron lograron mayor continuidad, ¿no? No, nadie se farrea el país, ¿no? Se equivocan, malogran sus propuestas y luego pierden el apoyo popular. Y luego vienen otros, pues, el país no se agota. Nadie se farrea el país, ¿no? El país nunca se va a agotar. El país es inagotable. ¿Cuáles serían esas 3 cosas que puedes identificar que en estos años sí se pudo avanzar durante estos gobiernos del MAS? ¿Hay algo? Sí, la inclusión, algo esencial. Mira, somos un país, éramos un país, todavía lo somos, pero mucho menos, profundamente racista. Esta es una traba, es un obstáculo gravísimo que nos hace inviables. Y el MAS, claro, revalorizó lo indígena y lo popular. Mira qué gran avance. Mérito del MAS, sí, mérito del país, que lo tenemos que preservar hacia adelante. Vinieron los liberales, estabilizaron la economía, gran cosa, otro patrimonio fundamental. Sin estabilidad económica, es imposible pensar en un país mejor. Si hoy día el pan cuesta 10 y mañana cuesta 20, es imposible pensar en un desarrollo armónico de nuestra sociedad. La estabilidad económica, entonces, es un otro logro. Mira, combinemos bien. Partimos después de 40 años con 2 logros nacionales. Por un lado, la estabilidad económica. Sí. Es un patrimonio nuestro, lo defenderemos. Pero el otro, la inclusión indígena, la inclusión popular, estabilidad económica, inclusión, son 2 elementos fundamentales para construir un país mejor hacia adelante. Fuiste el abogado de un juicio histórico de responsabilidades contra la dictadura de García Meza. Con esa experiencia desde la izquierda que nos venís contando, Sencata y Sacaba, ¿Yanín Áñez es inocente o tiene responsabilidades? Eso lo dirán los jueces. Si habrán otros abogados, habrá que pedirles que la enjuicien, que lleven adelante los procesos, que en todo caso son diferentes. Una cosa es una dictadura y otra cosa es un gobierno democrático. Ambos pueden cometer delitos, hay que enjuiciarlos, pero son situaciones distintas. Sacaba y Sencata, ¿masacre o autoatentado masista?
Yo creo que son masacres, ¿no? Son lugares, momentos, hechos dolorosos, donde las fuerzas del orden producen pues derramamiento de sangre, a veces en respuesta a hechos violentos también de la sociedad. Me decís que es masacre. ¿Qué haces entonces, Juan, con un Doria Medina que después de las masacres apoyó y fue vicepresidente de candidato a vicepresidente de Yanín Áñez? Pregúntale a él directamente. Pero vos, ¿no es incongruente que estés con él cuando él estuvo mira, yo con estoy ese gobierno? respaldando a una propuesta democrática como la de Samuel. Todos tenemos antecedentes más negativos, más positivos. Yo creo que él tiene antecedentes más positivos que negativos. ¿Es el mal menor? No, no estoy apostando por el mal menor, estoy apostando por la mejor opción en este momento. Si la justicia la encuentra culpable, decías, eso lo tienen que decidir los juristas. Los jueces. Los jueces. Entonces, evidentemente, sí, Samuel apoyó un gobierno donde hubo masacres y Yanín es encontrada culpable de esto, ¿no? Bueno, estás hablando del futuro, ¿no? Sí. Cuando esa sentencia se produzca, voy a contestar afirmativamente a tu pregunta. Te voy a buscar, Juan. Pero claro, me encuentras, pues yo vivo en Sopocachi y no me voy a mover de ahí por lo menos los próximos 30 años, que ojalá pueda vivir todavía. Pero te falta un montón a vos, hierba mala nunca muere. Candidato al presidente 2014 y perdés la sigla. ¿Cómo puede ser que el Movimiento Sin Miedo, uno de los partidos más fuertes de la ciudad de La Paz, no llegue al 3%? Nos equivocamos, pues, nos equivocamos. ¿En qué? Pensamos el año 2014 que el proyecto del MAS, este proyecto que nosotros habíamos apoyado, estaba agotado. Por eso nos desligamos, por eso rompimos con el MAS. Bueno, ese pensamiento nuestro, esa convicción nuestra, que además correspondía a la realidad, no era la convicción de la gran mayoría de la gente. La gran mayoría de la gente no percibía que estaban agotados y siguieron apoyando al MAS y no nos apoyaron a nosotros. Sencillo, pues nos equivocamos. ¿Con esa practicidad te lo tomaste cuando te dieron la noticia? Sí, claro, por supuesto, con mucha tranquilidad. Había que saber, no por qué se equivocó la gente, por qué nos equivocamos nosotros, ¿no? No es que la gente se equivocó, fuimos nosotros los que nos equivocamos. Apreciamos mal lo que había pasado o lo que estaba pasando en ese momento con el MAS. Te reitero, pensamos que era una propuesta agotada. Estaba agotada, pero no la percibía así la comunidad. Claro. Y votó en consecuencia. Juan del Granado, presidente de Bolivia 2025. Presidente, una decisión impopular pero necesaria. Primer día de gobierno, lo escucho. No estoy pensando todavía en eso. Jugá conmigo, Juan. No, es que no, mira, voy a ser diputado. Ya, tu primera decisión como diputado. Reforma judicial inmediata. Proyecto de ley listo. Comenzás por lo más difícil vos. No, es lo más necesario. Sí, mira, necesitamos cambiar la forma de elección de los jueces. No el voto popular, sino la forma de selección. No podemos pedir pues que los diputados y los senadores nos presenten a las mejores abogadas y abogados. No, nos presentan como candidatos a sus compañeritos. Ya, primera decisión, acabemos con la forma de selección de los postulantes. Segunda decisión, incrementémosle a la justicia el presupuesto judicial. ¿Tú sabes cuánto tenemos de presupuesto judicial? 0,4%. Ni siquiera el 0,5%, menos el 1%. Bueno, pues entonces tenemos una justicia miserable, pues. ¿Cuántos jueces tenemos para 11 millones de habitantes? 1.100 jueces. ¿Cuántos fiscales? 500. Por tanto, el 60% del territorio nacional, con la población que lo alberga, no tiene justicia, no tiene administración de justicia. Reforma, pues, por lo menos 3% en la Constitución para el órgano judicial. Con toda esta experiencia política que vos tenés, y te agradezco mucho por este espacio, por compartir con nosotros, Andrónico, Tuto, Samuel, Rodrigo, Eva, Eduardo, y así sigue la lista de caritas en la papeleta, ¿por qué pensás que no hay ningún candidato hoy que sea capaz de mover a las masas como hemos tenido en la historia? ¿Qué pasa con nuestros liderazgos? El populismo es una manera de
expresarse en la vida política. Ha pasado también ese tiempo, ¿no? Grandes movilizaciones populares en torno a grandes objetivos posiblemente vuelvan, ¿no? Cuando retomemos el tiempo de las utopías, tal vez, ¿no? Estamos un tiempo más vinculado al pragmatismo, ¿no? Ojalá podamos insuflarle otra vez entusiasmo a la gente, especialmente a los jóvenes como tú, entusiasmo por la política en el sentido de mecanismo de transformación, de mejora de la vida, de cambio del país, ¿no? La política hoy día, en mucha gente joven, lamentablemente, es un mecanismo de trabajo, de ascenso social, ¿no? No puede ser, en mis épocas, estoy hablando de varios años atrás, la política era un enorme desafío, un enorme riesgo. Si eras tú militante de un partido, claro, de izquierda, eras candidato, tú sabes a qué era candidato, a preso, a perseguido, claro, a desaparecido, a torturado. Hoy día se entra a la política para ser candidato a concejal, para ser candidato a diputado, bonito, ¿no? Bello, desde la oficina. Y entonces, claro, aquella vez la política era un compromiso de vida y tenías que tener convicciones. Y para tener convicciones tenías que tener conocimiento de tu historia, de tu país, de sus carencias. Mira, luchar por la autonomía universitaria era una aventura. Hoy día nuestros jóvenes universitarios ni tienen idea de lo que es la autonomía universitaria, la viven simplemente, ¿no? Pero no tienen idea de lo que era tener un rector nombrado por los militares, no tienen idea de lo que era la FUL copada por paramilitares que se ocupaban de detener a los dirigentes universitarios emergentes como nosotros. Bueno, no, esos tiempos no tienen que volver, pero para que no vuelvan hay que recordarlos y hay que transmitirlos a las nuevas generaciones para que aprecien un poquito más y mejor lo que tenemos hoy día. Había una histórica discusión entre la izquierda clásica intelectual, con la que te relacionan, y la izquierda más de tinte popular, ¿no? Donde la primera discriminaba a la segunda, o al menos ese era el discurso. ¿La izquierda ha muerto en Bolivia? ¿Cuál es el futuro de la izquierda en nuestro país, Juan? A ver, mira, yo era militante, y soy un militante de izquierda, pero yo era un militante de izquierda, ¿dónde? En el siglo XX. Yo tardé poco en salir abogado. Mi carrera me llevó solamente 3 años y medio. La hice rápido. Aquella vez se podía vencer varias materias en un solo semestre. Y yo era lo más estudioso, además de ser dirigente universitario. ¿Tú sabes cuál fue el primer lugar donde yo fui después de salir de la universidad? Siglo XX, Yayagua. Territorio libre ocupado por los mineros. ¿Sabes cuál fue mi profesión? No fui abogado allí. Claro. Mi ocupación, no mi profesión. Fui radialista de Radio La Voz del Minero. Era empleado de los trabajadores, era empleado del sindicato de trabajadores. Yo viví en el campamento Villarroel Nuevo, en la casa de Artemio Camargo, la casa de un minero, mi compañero Artemio Camargo, ¿no? Entonces allí donde yo tuve la vivencia, no fue una vivencia universitaria, intelectual, fue una vivencia con los sectores populares. O sea, no vengo de una izquierda intelectual, ¿no? Vengo de una izquierda vinculada, como te digo, a los sectores populares, donde estudié mucho, en los campamentos mineros. Sí, tenía mis libritos, ahí me llevaba y estudiaba, y con ello también hacíamos formación política con los trabajadores, en el sindicato. No, yo vengo de otra vertiente de la izquierda boliviana. ¿Murió la izquierda en Bolivia? No, ¿El futuro? No. ¿Cuál es el futuro de la izquierda? La izquierda, el futuro de la izquierda espero que sea la gestión gubernamental y la transformación del país. Estoy hablando de esa izquierda, ¿no? Esa izquierda que cree un país con posibilidades para todos, con igualdad de oportunidades, con un régimen democrático, con, sí, políticas públicas especialmente dirigidas a los que no tienen y con políticas públicas que garanticen a los que tienen. Seguís eligiendo una trinchera, Juan, que hoy como nunca está por los suelos. Hay un montón de
lugares donde más bien se encuentran, sobre todo en las juventudes, detractores de la izquierda. Es difícil ocupar ese espacio hoy en día. ¿Por qué lo seguís eligiendo? ¿Y qué le dirías a esta gente que más bien está pidiendo la mano dura, la vuelta de las dictaduras, la vuelta de los militares desde ese lugar de gobierno? Ojalá pueda contribuir a un desafío nacional e histórico. Revalorizar una visión de cambio y de transformación vinculada íntimamente a la continuidad democrática. La democracia, después de 42 años, la gente se pregunta, ¿para qué nos sirve? Mira qué pregunta más penosa, ¿no? Sí. Claro, y entonces tenemos que revalorizar la vida democrática, y un mecanismo de revalorización ojalá pueda ser el de revalorizar, por ejemplo, la función parlamentaria, ¿no? El Parlamento es una institución muy venida a menos. Yo sé que una golondrina no hace verano, ¿no? Esperemos que llegue una bandada de golondrinas en la próxima elección nacional. Lo cierto es que hoy este gobierno se sigue adjudicando ocupar el espacio de la izquierda, pero hoy los chicos se van a dormir sin cenar, cada vez menos gente accede a la carne, accede a la proteína, todo está por los cielos, horas y horas de cola para la gasolina. Uno escucha a la gente feliz cuando solo tiene que hacer 3 horas de cola y no 10 o 20. La situación es terrible y uno no puede culpar, ni vos ni yo podemos culpar a esas personas que ven en la izquierda más bien el pasado y están buscando algo distinto, porque incluso uno lo ve en las encuestas internacionales, quieren cambios radicales. ¿Por qué la gente debería seguir apostando con su voto por una opción progresista o de izquierda? Te decía, ¿no? Y te lo reitero, necesitamos un cambio en el país. Necesitamos una transformación. Y esa transformación tiene que ver con la modificación de lo que tenemos. Hoy día sí está el señor Arce, pero el señor Arce, ¿en qué se diferenció? ¿Qué mejoró del señor Gonzalo Sánchez de Lozada? Yo no veo grandes diferencias en los resultados, ¿no es así? Y tal vez ahí podemos tener una otra referencia. Sí, los jóvenes no conocieron pues las penurias de los neoliberales, ¿no? Que las conocí yo, ¿no? O peor, no conocieron las penurias y los rigores de los dictadores. Bueno, la democracia nos permite elegir a nuestros gobernantes. Y a los políticos, que queremos ser gobernantes, nos permite competir con nuestras ideas y con nuestro ejemplo con otros, ¿no? Bueno, la gente nos dará oportunidad a unos o a otros, y esa oportunidad ojalá que la despleguemos de mejor manera para evitar esta depreciación de la democracia. Te hago una pregunta como abogado, no como candidato. ¿Vos pensás que el siguiente gobierno debería iniciar acciones legales contra Luis Arce? ¿Un juicio de responsabilidades? ¿Algún tipo de persecución? No es una fórmula, no es un cliché. Si hay delitos cometidos en el ejercicio de funciones, la Constitución manda juicio de responsabilidades. Hay que ver si se han cometido esos delitos, ¿no? Yo no es que quería enjuiciarlo a García Mesa porque quería enjuiciarlo. Había cometido delitos, pues. Incluso se decía, y se dijo, y se afirma, y todavía es un debate, sí, si García Mesa debió ser enjuiciado por la vía de responsabilidades, cuando debió ser enjuiciado como un presidente de facto, no un presidente constitucional. Imagínate el debate en el que yo me iba a meter. Yo era abogado. Claro. Y me dijeron, ¿cómo pues usted se va a meter a un juicio de responsabilidades si a este caballero le corresponde ir a la justicia ordinaria? Hubiera querido verlo a cualquier juez, con el respeto que se merece cualquier juez, frente a García Mesa y sus paramilitares. Si la propia Corte Suprema de Justicia tenía temores, en la cúspide del Poder Judicial tenía temor frente a García Mesa y esa cohorte de paramilitares que lo acompañaban y ese respaldo militar que lo seguía acompañando también. Entonces, bueno, claro, el juicio de responsabilidades nos permitía mejores posibilidades para el enjuiciamiento.
Veremos qué pasa entonces, ¿no? Ojalá la justicia funcione en todo caso, porque... Mira, como te digo, si un gobernante comete delitos en ejercicio de funciones, tiene que ser juzgado, punto. No hay nada que discutir, ¿no? Y lo que se denuncie como delitos se probarán, si son tales, en la justicia, ante los tribunales. En este caso, ante la Corte Suprema de Justicia, si se trata de expresidentes. Luego de 20 años de no ser gobierno, luego de 20 años de un país que ha cambiado muchísimo, porque el tiempo pasa, es inevitable. Claro. ¿Vos pensás que la propuesta, el proyecto político de Samuel Doria Medina conoce este país que busca gobernar? Espero que sí. Lo ayudaremos nosotros también a conocer un poco más, pues, ¿no? Mira, me estás preguntando yo como si fuera de Unidad Nacional. Yo soy del Movimiento Sin Miedo. Somos aliados. Nos parece, Samuel, una figura empresarial, emprendedora, democrática. Interesante, lo estamos respaldando. No creemos que ese perfil sea el de Tuto Quiroga, al cual podríamos también respaldarlo, o el de Manfred Reyes Villa. No, esta persona, Doria Medina, nos parece el que mejor, el que más se aproxima a un perfil como el del Movimiento Sin Miedo, que es de izquierda, claro que sí, que es democrático y que tiene conciencia clara de que si no enfrentamos adecuadamente la crisis económica, el agotamiento de un modelo estatal, el país no tiene destino. ¿Qué es Bolivia hoy, luego de todos los cambios? ¿Qué es esa Bolivia que tantas ganas tienen de gobernar los candidatos? No, Bolivia es nuestro país querido, pues, ¿no? Nuestro país incambiable, o sea, no lo cambio por nadie, ¿no? Pero bueno, también Bolivia es un desafío, pues, ¿no? Mira, tanta riqueza y tanta pobreza, ¿no? Bolivia, tanta diversidad y al mismo tiempo tanto monopolio, ¿no? Bolivia es la posibilidad de hacer el mejor país de América. Es el desafío que tenemos los políticos hacia adelante. Que los dioses te escuchen, Juan. Debería ser nuestro destino. No, que me escuchen nomás algunos amigos que te están viendo, para que sepan que hay que trabajar por este país, que hay posibilidades, que hay esperanza, y hay quienes estamos decididos todavía a trabajar los pocos o los muchos años que nos queden hacia adelante. Ya para cerrar, sí. Último jueguito. Te voy a decir nombres de ciudades y me vas a decir, si fueras alcalde de esa ciudad, ¿qué sería lo primero que harías? Santa Cruz. No sé. Conozco poco Santa Cruz. Es que es una pregunta muy complicada. Si quieres hacer algo por una ciudad como alcalde, tienes que conocer la ciudad. No me preguntes cosas que no te voy a poder responder. ¿Qué voy a hacer por Oruro? Hermosa ciudad, mucho frío, pero no la conozco. Tendría que conocer. Mira, si tú me preguntas qué vas a hacer como alcalde, pregúntame por La Paz. Bueno, a ver, La Paz voy a entonces. Responder. Claro. Mira, tenemos pendiente riesgos. Yo invertí 60 millones de dólares en prevención de riesgos. Quisiera tener información cuánto se está invirtiendo hoy día, cuando todavía los riesgos están presentes. Necesitamos, especialmente hacia la zona sur, con la cuenca del Irpavi, con la cuenca de la Aruntaya, necesitamos mayores canalizaciones, necesitamos reforzar nuestros taludes. Tenemos que devolverle flores a los parques. Es posible tener flores en la ciudad de La Paz. Tenemos que reordenar otra vez nuestro comercio informal. Mis amigas comerciantes, hoy día he estado con una de ellas, su puestito de venta, le hice notar que estaba con mucha mercadería alrededor de su kiosco, pero claro, nosotros reordenamos la ciudad, ¿no? Y lo hicimos en acuerdo con los gremiales. Bueno, hay muchas tareas, ¿no? Hay muchas tareas que van desde los riesgos, la protección de la ciudad, el ordenamiento urbano. Yo te diría, La Paz tiene que ser mucho más atractiva para la inversión. Necesitamos inversión privada, necesitamos más industrias. Y cómo no, tenemos el enorme desafío de la construcción de La Paz metropolitana para pesar sobre el norte de La Paz y sobre el occidente del país. Gracias por haber estado entre caníbales, Juan. Bueno, espero que no te comas mis huesos más. No, si te la dejé fácil, Juan, no te quedes. Gracias por haber venido. Un gusto. Cuando gustes, todo bien.